¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un breve repaso sobre lo que habíamos estado hablando de correas, más que todo enfocándonos en el tema también de poder reconocer y diferenciar las correas que nosotros tenemos en el mercado, ¿no? Una razón es porque, bueno, en la pasada clase hemos tenido un poquito de dificultad entre reconocer las correas que son clásicas, que se las considera como clásicas, de las correas que son estrechas o incluso hay correas que también son anchas, son correas que normalmente encontramos en el mercado, pero la más común, la más usual es la correa clásica, ¿no? La correa clásica como tal. Em, Desde ya, un poquito acá repasando los componentes, partes que hacen un sistema de transmisión por correa, básicamente nosotros requerimos mínimamente dos poleas, indistintamente del tipo de forma que tenga el canal debido a la correa que se va a utilizar. Necesitamos mínimamente dos poleas, así como estamos viendo acá, una polea de menor diámetro y una polea de mayor diámetro. Y después necesitamos la faja, ¿no? La correa. Entonces, tenemos el diámetro de la polea menor, que lo conocemos como D1. Tenemos el diámetro de la polea mayor, que es D2. Y también las poleas las podemos reconocer como la motriz o conductora y la movida o conducida, ¿no? La de menor diámetro, la de mayor diámetro. Generalmente la situación se da así. Esta se le dice como motriz o conductora porque el motor es el que generalmente va acoplado al más pequeño y es de esa manera que se le transmite el movimiento a la polea más grande, ¿no? Algunos parámetros de comparación de relación de transmisión que habíamos visto es efectivamente, miren, tenemos el tema de las poleas, como les decía, tenemos el tema de la distancia de centros, tenemos la longitud total de la correa, que eso no lo estamos viendo acá, pero hemos visto que también es una variable. Y lo otro que es el ángulo de contacto, este ángulo de contacto. Tenemos un ángulo de contacto alfa 1 y un ángulo de contacto alfa 2. El ángulo de contacto es importante. ¿Por qué? Porque básicamente es el área, como su nombre lo indica, que tiene contacto la correa con la polea. Y es lo que permite generar este, este fenómeno de arrastre, ¿no? Porque al momento de girar la polea, la correa arrastra el movimiento de la otra polea. Y así, ¿no? Y así es como se da el movimiento, se da la transmisión. En el caso de relaciones de transmisión, como les comentaba, generalmente, perdón, D1 es menor a D2 en cuanto a las velocidades. La velocidad de rotación del más pequeño es mayor que la velocidad de rotación del más grande, ¿no? Generalmente son los parámetros que nosotros comparamos. Ahora, en el caso del momento torsor, el momento torsor que nosotros tenemos en la polea más pequeña generalmente es menor que el momento torsor que tenemos en la polea más grande. Cuando hablamos en términos de fuerza de arrastre, lo que vendría a ser la fuerza tangencial sí, efectivamente, es la misma en esta polea que en esta. ¿Por qué? Porque ambas están unidas por la misma correa. Cuando hablamos en términos de potencia, pasa exactamente lo mismo. La potencia que yo tengo aquí es la misma que yo tengo acá. De forma ideal, como en algún momento habíamos comentado. ¿Por qué? Por el tema de las pérdidas, ya de forma, o perdón, es la misma potencia de forma ideal. Pero en casos más reales hay pérdidas por rozamiento. Lo que pasa es que el rozamiento produce fricción y disipación en forma de temperatura de la energía. Entonces, hay pérdidas, ¿no? Por el uso de rodamientos y hay distintos elementos que podemos utilizar que generan algún tipo de pérdida, ¿ya? Eh, de esa manera, la potencia que nosotros manejamos es ideal, no es real, ¿no? Es ideal. Si consideramos que la potencia de entrada que está en esta polea es la misma que en la salida en esta otra polea. La velocidad tangencial pasa exactamente lo mismo, ¿no? Como está yendo en esta dirección, está yendo en esta dirección. Comparten la misma correa, por lo tanto tienen la misma velocidad tangencial, ¿ya? Algo que quería comentarles que es referente al ángulo de contacto es que hay un ángulo mínimo de contacto. Y no sé si recuerdan, hay una relación también entre
el tamaño de la correa y el diámetro mínimo que esta correa puede utilizar de la polea. Y eso también se debe a lo que es el ángulo de contacto. Lo que sucede es que incluso en la relación de transmisión, si yo tengo una polea acá que es muy grande, estas líneas de acá se van a abrir un poco más y me va a quitar ángulo de contacto. ¿Qué es lo que pasa si hago esto un poco más pequeño, más pequeño? Le voy a dar mucha área de contacto, pero igual tiene un límite. En ese caso no hay tanto problema, pero sí hay problema cuando nosotros tenemos desproporcionado el tamaño de la polea 1 con la polea 2, ¿no? La polea menor con la polea mayor. Si este fuese muy grande, las correas se llegan a abrir hasta tal punto que quitamos área de contacto acá. Vamos a quitar área de contacto acá, pero aquí vamos a ganar área de contacto. Pero al ganar área aquí de contacto, esto de acá es lo que está arrastrando la carga. Si esto de acá comienza a patinar, comienza a resbalar por falta de área de contacto, que es lo más seguro que llegue a pasar, no vamos a arrastrar ninguna carga. Entonces, generalmente se da una proporción en la cual el ángulo de contacto alfa 1 sea bastante próximo, bastante igual al ángulo de contacto 2. Pareciese que el ángulo alfa 2 es mayor que el alfa 1, pero es porque la polea es más grande, es visual nomás. El ángulo más o menos tendría que ser parecido, ¿ya? Entonces, y bueno, de esta manera hemos caracterizado algunos datos de las transmisiones, ¿no? Nosotros al momento de ver la rotación en las poleas, siempre vamos a ver un ramal más tensado que el otro, ¿no? Y esa proporción se da de 3 a 1. El ramal tensado generalmente es 3 veces mayor al ramal destensado. Esa, perdón, esa relación es importante porque si los dos tuviesen el mismo tensado, lo que sucedería sería que esto de acá no giraría, ¿no? No arrastraríamos el movimiento. Como estábamos mencionando, el principio de funcionamiento del sistema de transmisión por correas es por fricción, es por contacto. Entonces, si nosotros no tuviésemos esta desigualdad, que este lado sea más tensado que este, esto no llegaría a arrastrar la carga, ¿no? Esta relación que les decía de 3 a 1 nos permite a nosotros que la correa tenga un tensado adecuado y de esa manera se pueda tenga un tensado adecuado y de esa manera se pueda arrastrar la carga y que no patine las poleas con respecto a la correa. Si el tensado es demasiado flojo, lo que va a pasar es que la polea con la correa va a comenzar a patinar, ¿no? Y si fuese al revés, que estamos tensando mucho ya también, lo que va a suceder es que vamos a sobrecargar la correa y podríamos lastimarla, ¿ya? Lo otro que les estaba comentando y viene dentro de las características, ventajas que tiene una correa, es que las correas son más silenciosas y amortiguan las cargas. ¿Por qué? Porque la correa está hecha de un material elástico, ¿no? Entonces, es otra característica y otro tipo de ventajas que tienen las correas. Por otra parte, esto de acá igual más o menos ya lo habíamos mencionado. Esto de acá tiene que ver con los tipos de armado, los tipos de esquemas que pueden haber de transmisión de correas. Tenemos por una parte lo que se conoce como transmisión por correa abierta, esta de acá, en la cual nosotros contamos con los árboles, los ejes de forma paralela y el sistema de transmisión es directo. ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro y comienzo a hacer funcionar esto, si esto está girando en sentido horario, esto también va a girar en sentido horario. Si quiero hacer inversión de giro, que esto gira en sentido antihorario, le va a transmitir a este también movimiento antihorario, ¿sí? Después de eso tenemos las correas cruzadas, ¿no? Las correas cruzadas generalmente utilizan otro tipo de polea o de correa. No utilizan la trapezoidal, utilizan la correa que nosotros hemos visto o alguna vez hemos mencionado como hexagonal. Entonces la correa hexagonal tiene esta forma, más o menos, ¿no? Entonces, de esa manera, de este lado se aloja el canal y al momento de ir al otro lado, se aloja de este lado, ¿no? Entonces,
utiliza lo que es el perfil hexagonal y es justamente para este tipo de casos de inversión de giro. Acá nosotros no podríamos utilizar una correa trapezoidal porque aquí está entrando bien al canal, pero aquí la cara plana de la correa va a salir al otro lado, entonces no va a poder entrar al canal de la otra polea, ¿no? Los ejes aquí también son paralelos y básicamente lo que se consigue con esto es inversión de giro. Si esto está girando en sentido antihorario, esto va a venir y va a girar en sentido horario. Generalmente es para inversiones de giro. Después tenemos las transmisiones cruzadas o semicruzadas. En este caso los ejes son perpendiculares, están a 90 grados, ¿ya? Y además de eso, la correa que utiliza nuevamente no es trapezoidal, sino es una correa plana, ¿no? Tenemos las correas que tienen el rodillo tensor al exterior. Esto de acá permite de que nosotros tensemos la correa, pero al mismo tiempo aumentemos, miren, el ángulo de contacto. Yo voy tirando esto hacia adentro y vamos ganando ángulo de contacto. Ganamos ángulo de contacto y a mayor área de contacto, esta transmisión puede arrastrar más cargas más elevadas. Pero el detalle de esto es que lastimamos la correa y le reducimos el tiempo de vida. Tenemos el rodillo tensor al interior. Este permite quitar el ángulo de contacto. Estamos abriendo un poco más la correa. Y esto permite de que, bueno, básicamente no trabaje con cargas elevadas, pero sí que la correa no se lastime y no le quitamos el tiempo de vida útil. Después tenemos el tema de las transmisiones por correas y poleas múltiples, ¿no? En, ¿En qué caso se utiliza esto? Por ejemplo, en el caso de los motores, ¿no? Yo puedo tener mi elemento motriz acá y este le está dando movimiento a este y a este, ¿no? Como pasa en las movilidades, el motor le da movimiento a la bomba, al alternador y así, ¿no? Entonces, la misma correa puede dar movimiento a otros elementos. En este tipo de casos se puede usar correas trapezoidales, se puede usar correas planas y en algunos casos se utiliza las correas síncronas, las que se las conoce como dentadas, ¿no? Eh, los tipos de correas entonces, de acuerdo a su perfil, tenemos las correas planas, las correas trapezoidales o en B, tenemos las correas redondas, las correas eslabonadas. Estas de acá se usan generalmente cuando vamos a trabajar con desalineamientos o con cambios de dirección. O sea, cambio de dirección a 90 grados o con algún tipo de ángulo, ¿no? Entonces permite eso. El resto de las correas, una redonda, una trapezoidal, no permiten desalineamientos. La plana permite, pero ligeros, tampoco muy grandes. Y después tenemos las correas dentadas que les decía, que son las correas síncronas. Por ejemplo, algunas motos utilizan esto y algunos sistemas de transmisión también. Y es porque esta de acá es la única correa que tiene una propiedad que el resto no tiene, que es mantener la relación de transmisión, porque esta correa no permite que ocurra que se genere el resbalamiento, ¿no? Agarra como si fuese un engranaje. Vamos a contar con una rueda dentada y es como si estuviesen engranando. Entonces la relación de transmisión se mantiene constante a diferencia del resto, ¿ya? Estas poli B son unidas por el lomo, tienen un solo lomo. Ustedes se preguntarán qué diferencia tiene con la correa trapezoidal. En realidad, la diferencia es que estas tienen más área de contacto, tienen mucha más área de contacto. Entonces, son más caras también, ¿no? Entonces, nosotros cuando calculamos, seleccionamos la correa, la longitud de la correa, calculamos también el número de correas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hemos calculado el número de correas y de esta manera, este número de correas hace de que la polea se haga más grande. Si yo quiero usar una polea con menor número de canales, puedo utilizar una correa estrecha o una correa nervada unida por el lomo mejor dicho, porque estas tienen más área de contacto. Entonces, si yo he sacado acá, no sé, he sacado 10 correas, puede que acá trabaje con 6, ¿no? Es más o menos la relación que existe. Entonces, estas de acá las utilizamos en casos de que queramos reducir el tamaño. Lo otro que quisiera mostrarles es el tema de comparación, ¿no? El tema de la cantidad de carga que podemos soportar en cuanto a los distintos tipos de correas es
cuando tenemos cargas en árboles, las planas soportan cargas muy grandes, las trapeciales cargas pequeñas, las eslabonadas cargas pequeñas, las dentadas cargas mínimas, no soportan mucha carga. La poli B unida por el lomo soporta cargas grandes porque tiene bastante área de contacto. Y finalmente las redondas, ¿no? Que también soportan cargas bastante elevadas. Las que pueden trabajar con velocidades elevadas. La plana trabaja con velocidades elevadas, trapezoidal velocidades elevadas. La eslabonada no, porque trabaja en algunos casos con desalineamiento, como les decía, entonces no puede trabajar con velocidades elevadas. La dentana sí, trabaja con velocidades elevadas, y eso es porque incluso tiene aplicaciones en motos, ¿no? Hay algunas motos que en vez de usar la catalina, la cadena, utilizan correas dentadas, ¿no? Correas síncronas. La Poli B puede trabajar con velocidades elevadas. Trabaja con cargas más grandes, pero no es su fuerte el tema de la velocidad. Las redondas pueden trabajar con velocidades elevadas, pero tampoco es muy bueno, ¿no? El tema de resistencia a los choques, las correas planas tienen buena resistencia a los choques. Eso es cuando tenemos arranques muy bruscos. La trapecial también, la eslabonada no es buena para choques y es porque trabaja con desalineamiento. Es un poco más rígida la cadena. La dentada sí puede trabajar con algunos choques. Es por eso que se lo utiliza en transmisiones por motocicleta, ¿no? Algunas motos les comentaba. La Poli B también puede soportar resistencia a los choques y la redonda también. En cuanto al tema de eficiencia, la eficiencia se toma en cuenta. En cuanto a la eficiencia les estaba comentando, la dentada siempre va a tener la mayor eficiencia, por lo que les decía, no produce resbalamiento, ¿no? La longitud de la correa plana dice libre porque se puede fabricar a medida, a eso se refiere. La trapecial no se puede fabricar a medida, ¿no? Lamentablemente vienen ya completamente cerradas y con tamaños definidos. Es por eso que nosotros cuando calculamos estandarizamos. La eslabonada dice que es libre, ¿no? Es bastante libre. ¿Por qué? Porque igual que la plana yo puedo definir el tamaño. La dentada no, es igual dependiente. Vienen cerradas, entonces son normalizadas, ¿no? La poli B de alguna manera igual viene cerrada, por lo tanto también es normalizada. La redonda, sí, igual que la plana, igual que la eslabonada, es libre, o sea, yo puedo definir el tamaño. El tema de tolerancia de desalineación, en realidad, la que tolera más desalineamiento, aquí dice que la trapecial tolera, pero no es bueno. ¿Por qué? Porque lastimamos el canal de la polea y lastimamos la misma correa. En cambio, la eslabonada no, o sea, está diseñada para trabajar con desalineamientos. La redonda también puede trabajar con desalineamientos, ¿no? Son las más adecuadas para trabajos con desalineamiento. Pero la eslabonada más por el tema de que como tiene eslabones yo puedo agarrar y doblar y que trabaje a 20 grados o ángulos bastante elevados, digamos. El nivel de ruido, en realidad toditas las correas tienen una característica que el trabajo es silencioso. Para el sincronismo, que la relación de transmisión se mantenga constante, la única es la correa síncrona, por eso se le dice síncrona, la correa dentada. El tema de costos, por eso les decía, la correa asíncrona es bastante cara y la poli B, la unida por el lomo, es también bastante elevada, ¿no? El tema de control de tensado, casi, bueno, en términos de mantenimiento, todas se deben de tensar, ¿no? En el caso de la correa eslabonada es más escaso, es menor, mejor dicho, que en el resto, por si acaso. El tema de facilidad de montaje, el tema de facilidad de mantenimiento. En el caso de la correa plana, como les decía, se hace a medida, es más fácil sacar. En el caso de la correa eslabonada pasa lo mismo y la redonda también. Como las medidas son estandarizadas para la trapecial, para la síncrona y para la poli B, se tiene que desarmar todo, rodamientos, todo se tiene que desarmar, entonces es más difícil, ¿no? De esa manera, ¿no? Ahí tenemos una pequeña comparación entre las poleas. Lo otro que quisiera mostrarles es el tema de los tipos, ¿no? Esta es una tablita de medidas básicas que nosotros tenemos de correas clásicas. La correa clásica tiene una forma de denominación, o sea, una letrita para poder reconocer.
5, Y, 8, Z, A, B, 20, C, estas que están con blanquito, todas estas, la 50, la 25, la 20, la 5, la Y, la 8, son correas que ya están discontinuadas, o sea, no es tan fácil encontrar en el mercado, ¿no? Y más que todo esta que es la 5 es tan pequeña, miren, son 5 milímetros y 3, que, o sea, estas se utilizaban antes en algunos equipos de radio, ¿no? Para el tema de los cassettes y todo eso. Son bien pequeñas, entonces están discontinuadas, casi que no se utiliza mucho, ¿sí? En cambio, la Z, la A, la B, la C, la D, la E, esas, por ejemplo, sí, efectivamente, son las que nosotros sí podemos conseguir en el mercado, ¿ya? Eh, Haciendo una comparación, esta de acá, la denominación SPZ, SPA, SPB 19, SPC 8B, son correas estrechas, ¿no? Si yo comparo, miren, y aquí es para que se den cuenta, SPZ es igual a una Z, pero el SPZ tiene ancho, el B es ancho, H es altura, un ancho de 9.7 y una altura de 8. Si yo comparo con mi Z de acá, el Z normal, la Z clásica, es un poquito más ancha, pero no es tan larga. Entonces, esta tiene un ancho de 10 y una altura de 6, ¿no? La correa clásica. Entonces, la correa clásica tiene menos alto, pero es un poquito más ancha, ¿no? Esta es menos ancha, es un poquito más delgadita, pero es más larga. La relación viene más o menos así. Voy a tratar un poco de dibujar. Esto viene más o menos así. Entonces, aquí podemos tener una correa que es clásica. Estamos tratando de dibujar. Ahí está. Y la estrecha, ¿cómo va a ser? Va a venir más o menos en este sentido. Por ahí. Entonces, estaríamos hablando en este momento de una correa que puede ser una SPZ, esta de acá una correa estrecha y esta de acá una correa clásica, una Z, ¿no? Pues generalmente se le pone un sufijo, ¿no? Esta de acá hemos visto, por ejemplo, como una Z quebrado 10 y esta de acá sería una SPZ con mayúscula, ¿no? SPZ, Z, ¿no? Si a este sufijo de acá yo le aumento una X, por ejemplo, XSPZ, esto lo voy a poner con un asterisco acá abajo, XSPZ, quiere decir que esta, aparte de ser una correa estrecha, tiene propiedades que sirven para poder trabajar con cargas más elevadas, son de extrema carga, extrema presión, son revestidas, tienen características de fabricación un poco más robustas que una normal. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros estamos trabajando más con las clásicas porque son las que encontramos normalmente en el mercado y el costo es más barato. En cambio, las estrechas las utilizamos solamente en el caso de que querramos utilizar menos espacio, ¿sí? Querramos hacer que salga menos número de correas. Quería hacerles esas aclaraciones, chicos. Les voy a dejar un cuestionario y espero puedan responderlo y yo voy a quedar atento a cualquier duda, consulta que ustedes tengan. Les mando un saludo grande, chicos. Espero que se encuentren todos bien y que tengan un lindo fin de semana.